Hoy nos adentramos en otro caso, en otro expediente que en su día acudimos como Grupo Gaipo y que rescatamos del olvido, de nuestros archivos, para compartir con vosotros. Es un caso increíble, un caso que recuerdo perfectamente a día de hoy, a pesar de ese expediente que tenemos escrito, ¿no? Fue en el año 2010 y contactaba con nosotros una mujer muy preocupada por unos sucesos paranormales que ocurrían en una casa en la cual respetaremos como siempre el anonimato, pero que contaremos la historia. Nos trasladamos a las proximidades al oriente asturiano, a una casa decimonónica, de origen decimonónico, pues fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando se edificó. Actualmente restaurada, una gran casa de 2 pisos, pero de gran tamaño, imponente, con su finca, con sus prados. Una maravilla, la verdad, una maravilla, pero que ocultaba en su interior algo muy parecido al infierno. La protagonista, por aquel entonces con 34 años de edad, nos confesaba en unas primeras visitas que realizamos a la capital asturiana, en uno de sus pisos. Es empresaria, una persona totalmente seria, sabía que tratábamos de forma anónima este caso y no tenía a quién acudir y a quién intentar solicitar una solución para que finalizasen unos fenómenos que ocurrían en esta casa de fin de semana. Había fallecido su padre recientemente, cuando comenzaron a suceder una serie de golpes que provenían del desván y que parecía responder a sus preguntas al aire. Cuando comenzó a ocurrir esos golpes, las primeras noches, lógicamente produjo terror, pero al repetirse noche tras noche, la protagonista lanzó una pregunta desesperada: ¿eres mi padre? Entonces los golpes respondían, un golpe, un sí, dos, un no. Eso en parapsicología comenzó con las hermanas Fox en el siglo XIX, es una forma de mediumnicidad y se llama titología, pero también es una forma de manifestación y desde luego es espectacular cuando ocurre. Esa entidad le dijo ser su padre, le solicitó un deseo post-mortem, un deseo no cumplido, que arrojase sus cenizas al mar, algo que siempre había querido en vida y que no habían hecho. Así lo hicieron, pero los fenómenos siguieron produciéndose. Y fue en aquellas navidades del año 2010 cuando acudieron a nosotros. Pondremos alguna imagen, alguna foto y algún vídeo, pero puede ser de cualquier hogar, puede ser el mío, puede ser cualquiera, porque respetamos el anonimato, no vamos a desvelar detalles que desvelen de alguna forma qué hogar pueda ser incluso para alguien conocido, ¿no? Es algo complicado, pero que nos comprometemos siempre en hacer y con el fin de divulgar esta historia para aquellos que puedan tener algún problema que queda en el ámbito familiar, pero que lo sufren y que necesitan su ayuda. Y esto lo descubrimos en las posteriores visitas. Descubrimos que su abuela había sido una medium, lo que aquí en Asturias más en concreto llamamos vedoria, y que mucha gente, y también del lado espiritual, acudía a ella a solicitar ayuda. Esas dotes de esa mujer, según las entrevistas que ya en esa gran casa del siglo XIX nos fueron contando, esa mujer, esa capacidad de hablar con el más allá, fue creciendo a medida que se acercaba su momento final. La familia no le daba mucho crédito, lo respetaba, pero bueno, consideraban que era motivo del avance de la edad, ¿no? Pero realmente durante toda su vida, tanto personas como espíritus, según ella contaba, acudían a ella a solicitar su ayuda. Comentaba que venían a buscar luz, a ayudarles a pasar ese lado, venían almas perdidas y que existía un portal en aquel jardín que les permitía acceder a ese lugar con más luz y evolucionar. Aquí os lo voy a mostrar con una fotografía infrarroja realizada a máxima apertura y cómo podemos ver alguna extraña silueta que podría confundirse incluso si
dejamos volar nuestra imaginación con alguna especie de silueta casi humana. Fue realizada donde se supone que estaba ese portal. A medida que pasó el tiempo y que siguieron aconteciendo los fenómenos a esta familia y se comunicaba por golpes, esa entidad parecía también confundirse y a veces manifestarse como si fuera el hermano, que también recientemente, por desgracia, había fallecido en accidente, que entremezclaban, aunque el hermano, por desgracia, había fallecido antes que el padre, ¿no? Entonces, en una de nuestras visitas a ese lugar, monitoreamos toda la casa por partes, con cámaras infrarrojas, en un circuito cerrado de televisión. Se alternaban imágenes con imágenes de cada cámara, pero pudimos captar algo increíble que es lo que quiero compartir con vosotros. Fue como la habitación de la señora fallecida, la antigua dueña de la casa, la abuela de la protagonista, parecía que no quería que filmásemos su habitación y nos cerró la puerta. Vamos a ver esa grabación cuando se ve que la puerta se cierra ante la cámara. Este era el archivo que os quería demostrar. Es auténtico, no es un fenómeno poltergeist tan espectacular como podemos ver en las películas o en algunos vídeos de YouTube que muchos acusan que sean fakes o no. No lo vamos a dar nuestra opinión a eso respecto, cada uno es libre de decidir, pero esto sí es real y los fenómenos paranormales reales se manifiestan así. Cuando son captados prácticamente por casualidad y pueden ser muy difusos, y para los que no lo crean pues pueden pensar que está hecho un montaje o no, pero pensadlo, si realmente nosotros siempre decimos la verdad, si realmente quisiéramos hacer un montaje sería algo más espectacular, ¿eh? Y esto es real, se nos cerró la puerta, se cerró sola como por una mano invisible y más en concreto como que no quería que fuese filmado ese lugar, ¿no? Ese lugar de recogimiento que sería de la antigua medium. Logramos entablar una comunicación directa con el espíritu que manifestaba los golpes. No fuimos testigos de golpes, eso todo hay que decirlo, sí de alguna psicofonía y de alguna extraña manifestación como lo de la puerta y a través de la escritura automática por ordenador también mensajes un poco vaticinadores que no vamos a contar, pero que sí desvelaban detalles de la intimidad de la protagonista y que nos demostró que ahí pasaba algo, ¿no? Esa comunicación espiritual que llevamos a cabo con una supuesta entidad que se llamaba Jonás llegó a su cenit, a su final, cuando logramos llevarlo a la evolución y ese espíritu Jonás nos confesó que se hacía pasar por su hermano y por su padre a través de los golpes. Buscaba la evolución, pero era una pescadilla que se mordía la cola, porque al mentir le impedía evolucionar. Ese mal gesto le vinculaba más a la materia, el mentir, la envidia, esos deseos mundanos, son relacionados siempre con las entidades más bajas, espiritualmente hablando, y les impide evolucionar. La mentira le ataba a ese lugar, aunque buscaba el remedio, buscaba la evolución, y había sido atraído por la luz de la abuela que ya no estaba por aquel entonces. Mandamos un fuerte saludo a la dueña de esa casa, de la actual casa, que ya han pasado años, pero recientemente la fuimos a visitar y es que todo esto se hereda. Las capacidades espirituales, una persona que antaño era totalmente escéptica, cuando contactó con nosotros, a día de hoy se abre a las experiencias espirituales y vive en otra casa distinta, a pesar de tener esta de fin de semana, vive en otra casa distinta, pero de vez en cuando nos confesaba que recibía alguna visita y que ayudaba a esos entes a la luz, que había aprendido a hacerlo, a desarrollar esas cualidades al conocernos. Así que eso nos congratula, ayudar al más allá, pero también a las personas del más acá, que muchas veces lo sufren. No era nuestra intención transformar para nada sus creencias espirituales, ni nunca lo intentamos. Cada uno es libre, por supuesto, libre de religión, de creencias y de creer
lo que queráis, pero yo comparto mis experiencias que hacen recapacitar y, al igual que seguro que yo, muchos habréis perdido algún ser querido y es un aliciente el esperar que cuando nos llegue el momento estén ahí para recogernos, para llevarnos con ellos otra vez. Un saludo. Si os ha gustado el vídeo, queréis más de estos expedientes, ya sabéis, like, suscribiros y gracias a los que estáis suscritos. Un saludo. En la última revisión me llevé una sorpresa revisando el material. Estaba monitoreado también la sesión espiritista infrarroja y me llamó curiosamente el detalle al fijarme por los juegos de luces que el infrarrojo captaba en una de las ventanas en el reflejo. Puede ser un reflejo, puede que no. Lo cierto es que parece una cara y quería compartirlo también con vosotros para finalizar esta presentación de este expediente.